Hoy les hablaré de uno de los crímenes más terribles y dolorosos en la historia reciente de Japón. Antes de comenzar, ve por tu bebida, por tu botanita, acomódate y empecemos. El anime ha formado parte de muchas de nuestras infancias e incluso de nuestra vida adulta, y en los últimos años ha llegado a éxitos internacionales jamás pensados. Exactamente, les hablaré de uno de los estudios de animación que más alegría ha dado a todos en el mundo, donde ocurrió un hecho horrible. Les hablaré del caso de Kyoto Animation. El 18 de julio del 2019, el edificio de oficinas de Kyoto Animation se vio gravemente afectado por un incendio que terminó con muchas personas. Si bien al principio se pensó que tenía que ser un accidente, pronto se sabría que fue a propósito. Antes de empezar a decirles qué fue que pasó con el edificio de Kyoto Animation, les hablaré sobre Sanji Oboa. Este era un chico que tenía a su hermana mayor y a su abuelo paterno. Todos se dedicaban a cultivar el arroz en un pequeño terreno de su hogar. Su abuelo era conocido porque además de cultivar el arroz, trabajaba transportando mercadería en un carrito tirado por un burro, el cual había sido bautizado por los lugareños como el carro blanco. A pesar de algunos medios dicen que en realidad era un caballo y no un burro. Lo importante era su actitud con el respecto a este animal, lo que ayudaba a pesar de que terminaban los días cansados, él nunca subía a su lomo del animal. El hombre tenía dos trabajos, era conocido por sus constantes esfuerzos, sin embargo, el hombre terminó desuscribiéndose de la vida tras enfermar y no poder costear el tratamiento. Esa no fue la única pérdida de Shinji en su vida. Tras terminar la escuela secundaria a finales de los 90 y siguiendo los pasos de su hermano, quien ya se había independizado, Shinji se mudó a la ciudad de Kasubae, donde empezó a trabajar en un supermercado. Simultáneamente la madre de Shinji tuvo un amorío y terminó abandonando a su esposo y cortando todo lazo con sus hijos. El padre de Shinji, luego de todo esto, intentó continuar con su vida y comenzó a trabajar como taxista, y tras un accidente de tránsito donde chocó el taxi, fue despedido. Fue por esto mismo que el hombre se desuscribió de la vida en el año de 1999, de igual manera como lo había hecho su abuelo de Shinji. La verdad es que lo percibían como un padre descuidado. Muchas veces se quedaba deambulando, no pagaba el alquiler, era despedido de trabajo en trabajo, pero además de la pérdida de su abuelo y de su padre, Shinji también había perdido a su hermana mayor, que además los demás miembros de su familia se suscribieron sospechosamente. Lo poco que se conoce de aquella noche en la que se desuscribió también de la vida su hermana de Shinji había ido a un templo a rezarle a un espíritu. La joven apenas podía caminar o estar de pie, pero se logró marcharse del templo para después ponerse un bonito collar aquí para desuscribirse de la vida a la vuelta de la esquina del mismo templo. Un tiempo vivió en un viejo departamento Shinji y comenzó a practicar el judo. Pero sobre todas las cosas, Shinji parecía una persona normal. Lo único que conocemos previo al crimen es que en el 2012 fue arrestado por robar con un arma blanca en un minimercado en la ciudad de Bando, en la prefectura de Iwaki. En el momento mintió sobre el robo y dijo que solo se había llevado una novela de la tienda. Este crimen hizo que pasara 3 años y medio en prisión y fue liberado en el 2016, 3 años antes de su mayor delito. Claramente esto afectó a su vida y a sus relaciones. Ahora no era percibido como un hombre común y corriente. Shinji era un criminal. Encima solo tenía un carácter que podía surgir en cualquier momento e inesperado, lo cual era difícil mantener ese carácter con relaciones entre otras personas. Dicho esto, pasemos al día de los hechos. El 18 de julio del 2019, en la ciudad de Uji, ubicado en la prefectura de Kyoto, Japón, comenzó un incendio que cobró la vida de 36 personas. El incendio ocurrió dentro de uno de los edificios de la compañía Kyoto Animation, una de las importantes industrias dentro del manga y del anime.
Kyoto Animation fue fundada en 1981 y es responsable de varios mangas y animes populares como Inuyasha, Miss Kobayashi Dragon Maid, Una voz silenciosa, Chunibyo de Mokonkai ga Shitai y famosas series como Full Metal Alchemist. A las 10:30 de la mañana, Shinji Oboa irrumpió en los edificios, donde se llevaba a cabo tareas administrativas, reuniones empresariales. El hombre bloqueó las salidas de emergencia, roció las paredes, los muebles y múltiples empleados con combustible. Él gritaba y luego de esto aplastó un encendedor contra el suelo, lo que ocasionó el incendio. Shinji Oboa huyó de la escena del crimen, mientras él mismo se quemó vivo, y los bomberos acudieron rápidamente al lugar, donde tardaron 5 horas en apagar las llamas. Shinji fue perseguido por un empleado de Kyoto Animation y por varios policías. Fue arrestado cuando se desplomó por un par de cuadras de distancia. Primero lo halló una vecina, quien pensaba que se trataba de una víctima más del incendio, y lo ayudó a apagarle las llamas del cuerpo. Shinji tuvo que ser trasladado a un hospital de urgencias, ya que tenía quemaduras graves en todo el cuerpo, y la policía tuvo que esperar a su recuperación para poder interrogarlo mientras estaba siendo atendido en el hospital. Dicen que fue muy amable con las personas, con los médicos, con las personas que lo atendían. Además de haberse puesto a llorar una vez que pudo volver a hablar. Según su médico, Oboa recuperó el conocimiento en su habitación del hospital a mediados de agosto, en un mes después del incidente. Tenía una almohadilla especial, parecida a un vendaje alrededor de su cara y cuerpo. Oboa, quien se sometió a una tracheotomía para recibir tratamiento, fue entubado con un tubo para la voz a mediados de septiembre y pudo volver a hablar. La razón por la cual se puso a llorar después de su recuperación es que en realidad creyó que nunca lo volvería a hacer. Él estaba muy agradecido con el personal médico, ya que nadie lo había tratado tan amablemente como ellos lo habían hecho. En ningún momento Shinji expresó algún tipo de arrepentimiento por lo que había hecho. Más bien parecía sentir pena por sí mismo por haberse resultado lastimado en el acto. Oboa era un hombre de pocas palabras, respondió sí o no a las preguntas de los médicos y enfermeras, pero nunca maldecía. Un tiempo después, la Fiscalía del Distrito de que la detención tras la evaluación ya se había llevado a cabo para investigar especialmente a Shinji. A la vez que fue arrestado, confesó más tarde, cuando al fin pudo hablar, buscó venganza porque él decía que habían plagiado una de sus novelas. La propia compañía reconoció que Shinji Oboa había participado en varios de los concursos donde los fans podían mandar sus propias novelas para ser publicadas, pero no se pudo comprobar todavía si las ideas de Shinji habían sido plagiadas o robadas verdaderamente. Y claro, esto era importante para él, si habían plagiado o no sus novelas. De ahí insistente que Kyoto Animation habían plagiado, y no dejaba de repetir eso al momento de que lo estaban interrogando. Como les he comentado, que él, por su temperamento y por no ser sociable, no podía relacionarse con otras personas. Entonces él decidió buscar trabajos en el mundo del manga y del anime. Esto mismo decidió él dedicarse a hacer sus propias obras. Claro que como cualquier persona necesitaría ayuda de alguna publicación o de alguna empresa para eso. Entonces él decidió participar en alguno de los concursos de Kyoto Animation, ya que los ganadores podrían ser publicados. Puede que su obra pudiera haber sido adaptada. Este era el sueño de muchos artistas. Shinji estaba explicando que ellos se habían aprovechado de este concurso para plagiarlo. Luego de apagar las llamas, se pudo determinar que en el... ¡Alto! Antes de continuar, no olvides suscribirte para que mi pequeño canal siga creciendo y llegue a más personas. No olvides activar la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Gracias por seguir aquí y continuemos. Del suceso se hallaban 73 personas ahí, dentro de las cuales 36 ya no están en esta vida, 34 resultaron heridas, cuales
las 34 personas heridas también ya no están en esta vida. 28 personitas se fueron con Diosito por intoxicación por monóxido de carbono, mientras que 6 se desuscribieron por quemaduras y otras 3 se hospitalizaron. Los bomberos hallaron cuerpos en el primer piso y en el segundo, y otros 20 en las escaleras que iban del tercer piso al último piso del edificio, lo cual había colapsado las escaleras mientras los empleados intentaban huir de las llamas. Otro dato clave para recalcar que en la gran mayoría de víctimas eran mujeres, ya que Kyoto Animation se destacaba por ser una de las empresas que más mujeres contrataba en el sector de la animación, algo poco común dentro de la industria del anime. Detrás de las personas que ya no estaban en este mundo, se hallaron 5 cuchillos de Shinji Oboa que portaba consigo, por lo cual se lo arrestó con los cargos de premeditado. Fue gracias a la evidencia que los policías pudieron tener de entre los escombros. Determinaron que el incendio no había sido un accidente, sino que sí fue causado. Shinji había verdaderamente planeado todo esto con el objetivo de suscribir a múltiples personas. Vecinos de la zona aseguraron haberlo visto merodeando la zona, intentando ver salidas de evacuación días antes del incendio. Shinji dijo que en realidad no tenía pensado suscribir a 36 personas y que antes de perder la conciencia pensó que eran solamente 2 personas, como si eso realmente hiciera algo mejor o cambiara algo de lo que sucedió. De hecho, aún así se salvaron varias personas, casi por casualidad, ya que afuera del estacionamiento justo había gente que escuchó los gritos de ayuda y fueron las mismas personas que intentaron trepar las salidas, intentaron ayudar a apagar las llamas del edificio. Los oficinistas Ryuji Takahashi, de 39 años, y Teji Okoa, de 58 años, tenían un estacionamiento cerca del estudio y notaron el incendio poco después de que estallara. Cuando Takahashi fue al lugar, vio a un empleado aferrándose a la pared exterior del tercer piso y escuchó un grito de ayuda en el baño de mujeres del primer piso. Él gritó a sus compañeros en aquel momento que se llevaran herramientas para una escalera y para ayudar a las personas a salir. Masakazu Tanaka, de 35 años, un empleado de otra empresa que estaba ahí cerca del estudio instalando un cartel, también vio el humo y fue a ver qué es lo que estaba pasando. Notó sombras en el baño y vio 3 empleados a través de la ventana. Las 3 se habían refugiado en el baño, pero había una rejilla en la ventana y usando una palanca que había llevado Ryuji Kakashi, rompió esta rejilla para que pudieran escapar por ahí. Los hombres se movieron inmediatamente ayudando a otro empleado que intentaba salir por la ventana del tercer piso, pero él se había quedado atrapado en una protuberancia en la pared exterior donde podía poner los pies. Debido a las limitaciones del espacio, el lugar donde se podía colgar la escalera estaba un poco lejos, pero con el esfuerzo y ayudándose a bajar entre todos, lograron salir del edificio. Fue una gran casualidad que varias personas estuvieran trabajando alrededor del edificio o cerca de él, ya que esto significa que tenían las herramientas necesarias para este caso en particular. Los vecinos también trabajaron juntos para rescatar a los empleados y ayudar a apagar las llamas del edificio. Un hombre de 80 años notó que había un balcón en el segundo piso. Aunque las ventanas estaban cerradas, aún así corrió a su casa para buscar una escalera del jardín y casi al mismo tiempo logró colgarse de estas ventanas para abrirlas y que la gente del segundo piso pudiera salir. Este hombre de 80 años pudo salvar a varias personas. Medio año después del incidente, se intentó ubicar al vecino para darle un premio a su valentía, pero él se negó y dijo el impacto de esta catástrofe, donde no pudieron sobrevivir 36 personas, fue duro, y lo único que hizo para salvar a esas personas fue pensar en su familia. ¿Qué pasaría si ellos estuvieran en esa misma situación? El ataque fue catalogado como un acto terrorismo contra la cultura japonesa, además de ser la mayor masacre ocurrida en Japón desde la Segunda Guerra Mundial, superando el incendio del edificio Moyo 56 del año 2001. El edificio Kyoto Animation quedó completamente destruido a pesar de las regulaciones antiincendios. Tras encender las llamas del edificio Kyoto Animation, se pudo determinar que en el momento
del ataque se encontraban 37 personas ahí. Dentro del edificio, 36 fallecieron y 34 resultaron heridas. De los fallecidos, 28 eran mujeres, intoxicación por monóxido de carbono. 6 salieron de esta vida quemadas y 3 en el hospital. Los bomberos hallaron los cuerpos en el primer piso y en el piso 11 del segundo, y otros 20 en las escaleras que iban al tercer piso hasta el último del edificio. Las escaleras habían colapsado mientras los empleados intentaban huir. Fans de Kyoto Animation comenzaron a comprar de manera masiva los archivos descargables de la página web, ya que esto era una manera directa de contribuir con dinero sin requerir de ningún trabajo de los empleados. Las tiendas de anime conocidas en todo Japón vendieron mangas y videojuegos, también recibieron donaciones en sus locales para ayudar a este estudio de Kyoto Animation. Pero la contribución más grande vino de la mano del Sentai Filmworks, que era una empresa estadounidense dedicada al doblaje y distribución occidental de mangas animes. Sentai Filmworks lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe con el objetivo de $750,000, pero lograron una recaudación más de $1 millón en menos de 24 horas a nivel mundial. El primer ministro canadiense, la presidenta de Taiwán y la embajadora de China con la de Francia y Filipinas expresaron sus condolencias a través de las redes sociales. Varias figuras importantes de la industria, como actores de voz, animadores, cineastas japoneses, repudiaron públicamente el hecho. El presidente de Kyoto Animation, Hideki Hata, declaró que los restos del edificio serán demolidos para convertir ese lugar en un parque monumento a la tragedia. Tras el crimen de Shinji, Japón implementó una nueva ley donde se requiere presentar un documento cuando vas a comprar gasolina por litro. Tienes que detallar para qué se va a usar y cuándo lo vas a usar. El Tribunal de Distrito de Kioto, a cargo del juez, anunció que el 5 de septiembre del 2003 comenzará el juicio contra Shinji Aoba por cargos de premeditado. Se estima que el juicio terminaría el 13 de septiembre y la condena se dictará el 25 de enero del 2024. Los familiares de las víctimas participaron en el juicio, presentando declaraciones bajo el sistema de participación de víctimas. Se debatió verdaderamente lo que ocurrió, un plagio con una de sus novelas del criminal. Sin embargo, el objetivo principal del juicio fue debatir si Shinji Aoba era imputado o no, debido a la historia familiar que tenía él y los antecedentes y posibles trastornos y depresión. Finalmente, en enero del 2024, el tribunal dictó sentencia a Shinji Aoba. Fue declarado mentalmente competente y consciente de sus actos, al menos del crimen. Fue condenado a pena de desescribirse de la vida por premeditado e incendio provocado. Esta decisión marcó un precedente en Japón, donde se evaluó cuidadosamente la salud mental del acusado, pero se concluyó que sus acciones fueron totalmente deliberadas. Japón continúa recordando a las víctimas y el legado de Kyoto Animation sigue vivo en cada una de sus obras. Así que díganme si conocían este caso, si sabían algo sobre él, tenían alguna idea de lo que pasó aquí, ya se imaginaban la sentencia final. Espero y les haya gustado este caso. Los veo en el próximo video. Bye.